Muy buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida a la charla Análisis no lineal de muros y vigas de acople de concreto armado usando Performant y SAP 2000. Esta charla estará a cargo del ingeniero Hans Guamani Camargo, ingeniero civil graduado de la UNI, que cuenta con maestría y estudios de posgrado en Ingeniería Estructural y Protección Sísmica. Tiene más de 12 años de experiencia en el diseño, análisis y supervisión de proyectos estructurales. Bueno, a continuación el ingeniero Guamaní dará inicio a su exposición del tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Eh, Darles la bienvenida a la conferencia y agradecer su participación. Esta va a ser una breve charla sobre lo que es el análisis no lineal de muros de concreto armado y vigas de acople, ¿ok? Utilizando acá como referencia los programas SAP 2000 y el Perform 3D, ¿ok? Eh, bueno, en primer lugar, ¿no? Bueno, esto lo haremos en base a qué. Vamos a mostrar ensayos, vamos a mostrar resultados de análisis tipo pushover y tiempo historia y vamos a comparar resultados entre un test que es el ensayo, un ensayo experimental y curvas de pushover y tiempo historia considerando la no linealidad del material en los resultados y en el análisis. ¿Ok? Entonces, ante todo, primero preguntarnos qué es un muro y es una viga de acople, ¿no? Los muros y vigas de acople de concreto armado, como se presenta acá, son estos muros de concreto, ¿ok? Conectados entre sí por unas vigas. Estas vigas son vigas de acoplamiento, ¿no? Vigas que van a absorber una gran fuerza cortante y por ende necesitan, según su geometría y dependiendo de su longitud con respecto a su peralte, van a necesitar algún refuerzo adicional fuera de lo normal, que son el refuerzo longitudinal, que es el refuerzo por flexión, y los refuerzos transversales o ortogonales al eje, que son los refuerzos por cortante, ¿no? ¿Ok? Lo que denominamos siempre estribos, ¿no? Sin embargo, en este tipo de vigas, dependiendo de su relación de aspecto, longitud entre peralte, ¿ok? El comportamiento puede ser distinto a esas vigas habituales que son dominadas por flexión o por cortante, ¿ok? Entonces, en estas vigas es conveniente poder considerar lo que es la relación de aspecto y vamos a ver a continuación el por qué. A ver, acá tenemos unas vistas 3D de unas vigas, de unos muros y vigas de acoplamiento, ¿ok? Y acá están las fuerzas internas, ¿no? Ustedes van a ver que cuando no es un elemento de acoplamiento, los momentos van a ser generalmente así, ¿no? Están al revés. Acá, por ejemplo, van a ver ustedes un momento de esta manera. Pero como está acoplado este elemento, tiene esta forma, ¿no? Los momentos van en el mismo sentido y los cortantes van en un sentido contrario, ¿ok? Porque generalmente uno sube y el otro baja. Entonces, como se ve acá, ¿no? Uno sube y el otro baja. Entonces hay un movimiento diferencial y este movimiento diferencial hace que el elemento falle por una diagonal producto de un esfuerzo cortante, ¿ok? Y eso produce al final de cuentas grietas, ¿no? Estas grandes fallas, ¿ok? Ahora, eh, la vez pasada tuve una experiencia de un trabajo que estaba realizando. Me llamaron para poder para poder verificar una falla y dar la razón de por qué falló y cómo se puede solucionar. Y no era una estructura enterrada, ¿ok? Que tenía una viga y esta viga estaba conectada a otra viga. El tema es el siguiente, ¿no? Que una viga conectada a otra viga y esta viga conectada a la otra viga también era una viga de gran peralte. Y cuando le medí su relación, eh, altura entre longitud, ¿ok? Esa relación de aspecto que estamos hablando, ¿ok? Longitud entre altura. Entonces me di cuenta que esa longitud entre altura era cercana a 2. Y por lo tanto, por ende, este elemento se comportaba de frente como una viga dominada por cortante, ¿no? Entonces acá, y justo en esta viga que les comenté, la viga principal había rotado un poco, había fallado por torsión, había rotado un poco, y acá apareció una grieta muy grande. Y esta grieta muy grande pasó una semana y creció mucho más, y la viga completamente falló, ¿ok? Entonces,
¿Eso por qué lo comento? Porque no siempre estas vigas de acople, estas vigas que son dominadas por cortantes, se van a presentar entre placas. Van a presentarse, y bastante de eso tiene que ver también su relación de aspecto, ¿no? L entre H, ¿no? Una relación L entre H menor o igual que 2 es una viga netamente dominada por cortante y necesita sí o sí un refuerzo adicional, un refuerzo en diagonal, como se ve en una figura. No solamente un estribo, sino un refuerzo en diagonal. ¿Ok? Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta pequeña charla, lo que te queremos tratar es las fallas tanto en viga, en muros de concreto armado, muros de hormigón armado, y vigas de acople, vigas de acoplamiento, ¿ok? Estas vigas de acople que van enlazadas y van uniendo a estos muros, ¿no? Sabiendo que estas vigas van a sufrir por cortante, ¿no? Eh, Acá vemos, por ejemplo, en estas vigas, por ejemplo, acá vemos fallas en vigas y con momentos curvatura, ¿no? Lo que obtenemos en las vigas, ¿no? Perdón, fallas en muros, ¿no? Fallas en muros, rótulas plásticas, fallas en vigas de acoplamiento. Acá vemos una gran falla en los muros, producto de ¿qué? De grandes terremotos y grandes sismos, ¿ok? Ahora, ¿estos muros cómo van a fallar? Van a fallar dependiendo de quién, dependiendo de su relación de aspecto, ¿no? Un muro, por ejemplo, que es un muro esbelto, va a fallar netamente por flexión, ¿no? Esta gráfica lo obtuve gracias a lo obtuve de la presentación de la clase del ingeniero Adolfo Galvez, ¿no? Y me pareció interesante, ¿no? De un ensayo, producto de un ensayo, ¿ok? Vemos que acá se obtiene que son las vigas que son esbeltas y que tienen una falla por flexión, netamente por flexión, tienen una gran ductilidad, ¿no? Y al final lo que nos importa a nosotros en las estructuras es la ductilidad. ¿Qué tanta ductilidad tengamos, no? Estos son muros que fallan ¿por quién? Por rótula, por flexión, por rótula plástica, ¿no? Y son muy dúctiles, tienen una gran deformación. Si aplicamos un pushover, seguramente nos va a salir algo así. Algo así, ¿no? Y acá cae, ¿no? ¿Ok? Empezamos a ver cómo empieza a agrietarse y finalmente cómo termina esto totalmente agrietado, ¿no? ¿Pero en dónde? En la zona de rótula plástica, que es por acá. ¿Ok? Ahora, esta también obtuve de la colaboración del ingeniero Golfo Galvez. A ver. Cerré. Ok, acá tenemos otra gráfica, ok, pero esta de acá es un comportamiento distinto al anterior. Es un comportamiento dúctil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento falló como rótula plástica, hubo fluencia del acero de refuerzo antes del aplastamiento en el otro lado. ¿Ok? ¿Cuándo es un comportamiento dúctil? Cuando primero ocurre la fluencia en el acero de refuerzo en la cara de tracción y después de la fluencia del acero de refuerzo se aplasta el concreto, ¿no? ¿Ok? Ese es un comportamiento dúctil. Pero un comportamiento frágil, como vemos acá, que es un comportamiento, o sea, menos dúctil, o sea, no frágil, pero este es menos dúctil que el anterior, ¿cómo ocurrió? Como si fueran vigas, ¿no? O sea, lo primero que ocurrió fue el aplastamiento del concreto, ¿ok? El aplastamiento del concreto en el alma, y eso originó que el muro falle antes, ¿no? Y no llegue a desarrollar toda su capacidad, ¿producto de qué? De que el concreto falló antes. No logró, ¿ok? Desarrollar toda su capacidad, ¿no? El acero de refuerzo capaz el concreto falló, se aplastó, y el acero, probablemente el acero en tracción, ni siquiera entró en un rango de fluencia, o llegó a la fluencia, pero no desarrolló completamente su capacidad. Entonces, acá vemos distintas formas de falla en los muros, ¿no? Dependiendo de su armadura, de la cantidad de acero que tenga, de la relación de aspecto que también que tengan, que son muros esbeltos, muros chatos, muros bajos, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, fallas en muros bajos, ¿no? Las fallas en muros bajos, generalmente los muros bajos fallan por cortante y los muros esbeltos fallan por rótula plástica. Acá tenemos una falla en los muros bajos, por ejemplo, ¿no? Un cortante acá, cortantes, como se observa en la parte, ¿no? Y también mostramos acá, por ejemplo, acá está el cortante, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? La falla por cortante, ¿en dónde? En los muros bajos, ¿no? Acá también apreciamos, por ejemplo, las fallas en las vigas de acoplamiento, ¿ok? Que es como se muestra en esta figura que lo obtuve de un libro, ¿ok? Estas fallas de vigas de acoplamiento son muy comunes, ¿no? Acá, por ejemplo, logramos ver en esta viga de acoplamiento que falló después de un terremoto, la barra que empandeó, ¿no? O sea, acá faltó capaz un poquito más de estribos, pero estribos de confinamiento más que por cortante en esta parte.
¿no? Y acá encima vemos la fractura o la ruptura de la barra, ¿no? Acá también vemos pandeo en las barras de refuerzo, ¿ok? Pero estas son las fallas en vigas de acoplamiento. Fallas en vigas. Estamos viendo ya cómo van fallando las vigas de acoplamiento, cómo van fallando, ¿no? En esta X, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo cómo venga, como el sismo es ida y vuelta, va y viene, izquierda, derecha, entonces va en una vía te dejan esta falla, en el otro dejan esta falla, entonces después del ciclo de de ida y vuelta, queda esta falla en X, ¿no? Que se muestra. Y por ende, viendo estas figuras, estamos entendiendo que si acá hay unas grietas en esta posición, es decir, que acá hay fuerzas, ¿no? Entonces, si aplicamos un método, por ejemplo, un método puede ser puntal tirante o biela tensor, ¿ok? Podemos obtener acá lo que son las tensiones producto del cortante, ¿no? ¿Ok? En estas vigas de acoplamiento, ¿no? Y obtener con eso el reforzamiento. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al ACI, el ACI 318, el año 2019, 2014, 2008, el E060, o toda norma de completo armado que esté basada en el ACI, y también las normas del Eurocódigo, te comentan sobre el armado y el análisis de las vigas de acoplamiento, ¿no? Ellos indican que las vigas de acoplamiento se dividen en tres grandes grupos. Vigas de acople son las vigas que están entre los muros de concreto armado. ¿En qué grupo se refieren? Acá está, ¿no? La relación de aspecto L entre H. Mira, esta relación de L entre H. ¿Quién es L? L va a ser, este es L, y el de acá es el H. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esta relación de aspecto L entre H, las vigas pueden ser mayor a 4. Si son menores a 2, o sea, si es una viga cortita en relación al peralte, si el peralte fuera 90 centímetros y tu L fuera, por ejemplo, una longitud de 1,80 m, esta viga sí o sí tiene que tener obligatoriamente un reforzamiento, ¿ok? En diagonal. Si fuera mayor a 4, si L entre H fuera mayor a 4, ya se puede tratar esa viga como si fuera una viga entre columnas, simplemente. Una viga que está solamente dominada por flexión y corte. Es decir, que acá nos da a entender para el análisis no lineal cómo podemos hacer el análisis no lineal. Si nuestra viga L entre H es mayor que 4, simplemente por más que esté entre placas, le colocamos ¿qué cosa? Su rótula plástica por flexión. ¿Ok? Pero si la L entre H fuera menor a 2, es netamente por cortante. Netamente por cortante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una viga que tiene L entre H menor que 2. Entonces podríamos modelarlo como un elemento frame y aplicar las tablas del ACE 4117 en base a lo que es el vigas de acople dominadas por cortante, o también modelarlos como una especie con elementos shell o elementos áreas en el Perform 3D o en el ETAPS o el SAP, y hacer un análisis también dominado por cortante. ¿Ok? Entonces, y si el entre H fuera menor que 4 y mayor que 2, podría tener ambos comportamientos, ¿ok? Pero en conclusión, si tu L entre H fuera menor que 4, de por sí ya debería ser, la recomendación es sí o sí, la recomendación sería colocarle ya su viga, su acero en diagonal, ¿ok? Y si es menor a 2, es obligatorio que coloques ese acero diagonal. Vuelvo a repetir, ¿no? Este es L y él es H. Si este L fuera, si este H fuera, y este L, para que siga viga de acoplamiento, este L entre H puede ser, si fuera menor, ¿ok? Si esto fuera menor que 2, es obligatorio que vaya a cero de refuerzo. Si fuera menor a 4, puede ser que vaya como cero de refuerzo. Y si fuera mayor a 4, y es un elemento que es un elemento dominado por flexión. ¿Ok? Si fuera menor a 2, y es un elemento dominado por corte. Y si fuera menor que a 4, se tendría que demostrar con el análisis qué tipo de falla va a ser, ¿no? Por corto flexión, tendríamos que verificar. A ver. Y eso es lo que indica el ACI 318, ¿no? Te indica ¿en base a quién están estas recomendaciones? En base al libro de Paula ¿ok? De Paula y los ensayos de Paula. ¿No? Hay un libro muy bonito, ¿no? De Paula, un libro ya antiguo, ¿ok? Que tiene bastante información sobre las fallas de las vigas de acoplamiento, el comportamiento de las vigas de acoplamiento, y son la base para las normas como la ACI 318 y las normas peruana, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces ya dependiendo de cómo se comporte la viga de acoplamiento, podemos modelarla, ¿no? Como un elemento tipo, una viga delgada, ¿ok? Un elemento tipo frame, dependiendo.
podemos también trabajarla como si fuera un elemento tipo área, o también los dos, ¿no? Así acá está, por ejemplo, y esta relación podría ser si L entre H fuera mayor a 4, esta podría ser L entre H menor a 2, y este modelamiento sería con L entre H mayor a 2 y menor a 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es una referencia en base a quién. Este de acá es lo que es en base al modelamiento de las vigas de acoplamiento para el Perfon 3D, por ejemplo. ¿Ok? Si nos vamos de acuerdo a la ACI 318, este es un detallamiento de la ACI 318, ¿no? El ACI 318 indica de esta manera, ¿no? Que debemos reforzar estas vigas de acoplamiento, que son vigas entre placas. Si la relación L entre H es menor a 4, reforzarlas con estas diagonales, ¿no? Con estas diagonales que van a trabajar aquí en atracción y a compresión, ¿no? Tracción y compresión. ¿Ok? ¿Y cómo se calculan estas diagonales? En función del cortante, ¿no? Calculamos el cortante y con eso obtenemos la diagonal. Y con eso obtenemos cuánto va a ser la tracción y cuánto va a ser la compresión. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta? Por mí no hay ningún problema, pueden preguntar si desean. ¿Ok? Acá, ¿cómo se calcularía por ejemplo, el área de acero, ¿no? El área de acero se calcularía como si fuera la cortante que se cae en esa parte. ¿Entre quién? Entre 2 veces el phi por el FI, y acá sería por el seno del ángulo, el seno de alfa, siendo alfa este ángulo de acá. ¿Ok? Y de esa manera se calcula el área de acero tanto en tracción como en presión. Es el área de acero total para las barras en diagonal. ¿Ok? Para las barras en diagonal. Y con eso obtenemos cuánto va a ser el área de acero en las barras en diagonal. El detallamiento, si no lo colocamos, este es el tipo de falla que se espera, es una falla por cortante. Y para evitar esto tenemos que calcular cuánto va a ser esta diagonal. ¿Ok? Y este es el detallamiento de acuerdo a la CI 318, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre un poco de ensayos experimentales. Y hemos hablado un poco del comportamiento de estas vigas de acoplamiento, ¿ok? Cómo es el comportamiento que tienen. A ver, un momento, quiero ver si tengo... Aquí tengo el audio. El alfa es el ángulo. El alfa solamente es el ángulo de inclinación de la viga de acoplamiento, ¿no? El alfa solamente es el ángulo de inclinación de la viga de acoplamiento, ¿no? Es este ángulo de acá. Sí. Una pregunta, una consulta. ¿Ese criterio que está usando usted para calcular el acero es el criterio que se usa para calcular el área de estribos, ¿no? Porque que yo sepa, el área de estribos también viene con esa fórmula. Trabajan mejor con 45 grados, pero si se pudiera colocar de esa manera, ¿no? ¿O me equivoco? Para demostrar el área, el acero en el estribo. Claro. Es un poco diferente, claro. El de acá, esta fórmula de acá la encuentras en el ACI 318, ¿no? Es una fórmula que es para obtener el área de acero total de las barras en diagonal. ¿Ok? Donde este phi que estamos viendo acá no es un phi de cortante, es un phi de tracción. El phi de tracción es 0.9. Y este alfa de acá es el alfa del ángulo de inclinación, ¿no? Esta es una forma de calcular. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo simplemente es, tengo acá una cortante y lo que estoy haciendo es, esa cortante la estamos descomponiendo y por eso ves ahí un seno de alfa, ¿no? Porque esa cortante que se observa en esa parte estoy descomponiendo en ese par, ¿no? Tracción, compresión que se está dando en esa zona, en la zona de acá. ¿Ok? No, para el estribo, no. El estribo tiene una fórmula que es el alfa del estribo que usted me indica seguramente es este alfa, ¿no? Que cuando tenemos un alfa así, siendo un alfa del estribo, ¿no? Y de ahí ya se ve, ¿no? Un alfa de 45 es mejor que un alfa de 90 claramente, ¿no? En el estribo solo que colocamos 90 por temas constructivos y no 45 porque no es constructivamente sencillo, ¿no? Más fácil es hacer transversal el estribo al acero longitudinal, ¿no? Eso sería la respuesta, no sé si cómo se conforme. Está claro, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bueno, acá vamos a ver lo que es vamos a ver una serie de ensayos experimentales. Ok, acá vemos un actuador, un muro de concreto armado en voladizos, este es un muro esbelto, y este actuador cómo lo va empujando, ¿no? Este empuje de este actuador sobre este muro, ¿a qué se le asemeja, no? Asemeja más o menos a
a un análisis tipo pushover, ¿no? Hacemos un pushover con una carga monotónica y con eso podemos obtener, por ejemplo, la curva, ¿no? La curva de desempeño, la curva fuerza de formación o fuerza de desplazamiento, ¿no? Del elemento que estamos analizando. Por ejemplo, eso se obtendría acá, ¿no? Este elemento empuja, 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 se va deformando y acá van apareciendo grietas, grietas, como vemos, y estas grietas son acá. ¿Ok? Allá van apareciendo grietas y ahí empezamos a ver, ¿no? Llega la afluencia, luego llega al último y luego esto va dando el ciclo. ¿Ok? Sería. Entonces, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Son ensayos experimentales. Acá vemos distintas muestras, ensayos experimentales para muros, ¿ok? Para todo tipo de muros de concreto armado, donde le dan, como son muros, le dan dos cargas, ¿no? Le dan una carga axial y le dan una carga transversal, ¿no? Si fueran, para que no sea un elemento netamente en flexión, le colocamos una carga axial que generalmente es el 0.1 el F'C por el AG, ¿no? ¿Por qué? Porque 0.1 F'C por AG indica que el elemento está en compresión, es lo mínimo para que esté en compresión, ¿ok? Y le damos una carga una carga lateral, ¿ok? Para darle lo que es la simulación de que fuera una carga sísmica, ¿no? Le empuje un sismo, y para poder obtener la curva de capacidad del elemento. Entonces acá también igualmente vemos, ¿no? Cargas con actuadores, el muro, y cómo va empujando, y eso cómo va dibujando la curva de capacidad, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un programa experimental, un ensayo de Wallace, ¿no? El año 2012, de este muro, ¿no? Este muro sencillo, por ejemplo, hacen una carga y acá tienen varios especímenes del muro, ¿no? Con distintas relaciones de cuantía, por ejemplo. Y acá unas relaciones de espeltes distintas, ¿no? Acá el H entre L2 y acá 1.5, por ejemplo. ¿Ok? Y vemos acá, por ejemplo, los dos comportamientos, ¿no? El comportamiento del muro en flexión pura, perdón, en flexión, una deformación por flexión, y acá lo que es la carga, esta es la carga de formación, ¿ok? Carga lateral de formación por flexión. Y acá vemos carga lateral de formación por cortante. ¿Cuál comportamiento es mejor? ¿Cuál comportamiento es el que deberíamos buscar generalmente? Es el comportamiento por flexión, ¿no? Pero no necesariamente, eso va a depender de que si sea un muro alto, un muro esbelto, un muro bajo, ¿ok? Generalmente los muros que son esbeltos, como estos, son dominados por flexión, entonces tienen un comportamiento por flexión, y los muros bajos tienen un comportamiento más dominado por el cortante. ¿Ok? Entonces acá también vemos un ensayo, por ejemplo, de un muro, ¿no? Este es un muro, por ejemplo, menos esbelto, es un muro más largo, ¿ok? Y lo ensayan. Entonces acá vemos la curva de capacidad del muro, ¿no? Vemos que no tiene tanta ductilidad como el muro anterior, ¿no? El muro anterior tiene mayor ductilidad, vemos. ¿Ok? Este no tiene tanta ductilidad, llega a su máximo, va un poquito más y luego cae, ¿no? Cae el muro, ¿ok? Y se forman las grandes grietas, ¿no? ¿Ok? La condición final de este muro con un elemento de borde en este sentido y en el otro sentido también, ¿ok? Entonces acá vemos que hay una falla, acá hay una falla por flexión y también una falla por compresión, que es el aplastamiento, ¿no? En los muros. Y bueno, lo que está acá también se ve acá, ¿ok? Acá. De la charla que estamos conversando ahora es mostrarle ensayos reales y luego mostrar que estos ensayos se puede predecir los resultados mediante análisis matemático, mediante análisis numéricos, ¿no? Modelos computacionales que reflejen la no linealidad de los materiales, ¿ok? Y podamos predecir de una forma más o menos cercana lo que se obtendría en un ensayo de laboratorio, ¿ok? Con ciertas condiciones iniciales. Entonces vemos acá, por ejemplo, que tenemos este comportamiento del muro con el resultado de cargas ensayo con la carga pushover, porque este es producto de un pushover, ¿ok? Este es producto de un pushover, cómo se obtiene el resultado del pushover obtenido, ¿ok? Acá también está, por ejemplo, la relación de la rótula plástica y la curvatura, ¿no? Y la concentración de curvatura. Esta es la curvatura y esta es la altura, ¿no? Cómo varía la curvatura con la altura, ¿no? Acá vemos, por ejemplo. ¿Ok? Para distintas cuantías de acero, acá vemos la deformación del acero horizontal
¿ok? Y acá vemos también lo que es acá es igual a la deformación de fluencia del acero, que es el 0.0021, y cómo vamos variando, ¿no? ¿Ok? Eso también son, acá estoy colocando las referencias, la referencia acá es el ensayo de Dacio. Este ensayo, por ejemplo, voy a tratar de hacerlo también y poder predecir este resultado del muro en el curso, ¿ok? También al final de la sesión se va a mostrar, entonces vamos a tratar de predecir lo que es el comportamiento de estos muros mediante un análisis tipo pushover o un análisis tiempo-historia, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, lo que ustedes comentaban, ¿no? Acá vemos dos tipos de falla. Es una falla por corte, en un muro, y es una falla por flexión, ¿no? Una falla por cortante y una falla por flexión. La falla que preferimos nosotros, ¿cuál es? Es la falla por flexión. ¿Ok? La falla por cortante es una falla frágil y generalmente es la que preferimos evitar. La que preferimos evitar y no tomarla, ¿no? Es más, generalmente en los modelos matemáticos o análisis que hacemos computacionales, consideramos solamente roturas plásticas por flexión y evitamos considerar roturas plásticas por corte, ¿no? Cuando la norma del ACE 4117 te indica, ¿no? Que hay consideraciones y métodos de coeficientes, por ejemplo, con esos del A, B, C y D, para poder considerar la curva de capacidad, ¿ok? El momento de rotación para elementos dominados por el corte, ¿no? ¿Ok? Acá vemos también, por ejemplo, la falla de un muro con elementos de borde, ¿no? Que es una falla diagonal, por ejemplo, es una falla muy conocida, ¿no? Es el efecto de los elementos de borde en la capacidad, ¿no? Siempre los muros que tengan, es mejor colocarle a un muro un elemento de borde, ¿ok? Mejora su capacidad estructural. Por eso, la norma la norma, por ejemplo, 60, o la norma de la CI 318, te indica, ¿no? Que no es necesario, por ejemplo, colocarle, no siempre es necesario colocarle elementos de borde dependiendo del tipo de muro y ciertas características del muro, pero por consideración propia, yo prefiero siempre colocar los elementos de borde, ¿no? En los muros estructurales, ¿okay? Ya que les da una mejor capacidad, ¿no? Pero no exagerar, ¿no? ¿Ok? Porque acuérdate que la capacidad por cortante, si hacemos un diseño por capacidad, la capacidad por cortante tiene que ser mayor a la capacidad por flexión, para que también con eso puedas prevenir lo que es una falla frágil, ¿no? ¿Ok? Pues acá también vemos fallas en los muros por flexocompresión, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, muros con daños de flexión. Este es un terremoto en Chile, ¿ok? El terremoto en Chile que hubo. Y acá vemos fallas por flexocompresión, ¿no? Muros dañados, por ejemplo, acá hay un por flexocompresión en el primer piso. Vemos aplastamiento del concreto y pandeo de las barras de refuerzo. Acá vemos un pandeo de la barra, miren. Perdón. Acá vemos el pandeo de la barra de refuerzo. Fractura de las barras, fallas en el empalme y todo eso, ¿no? En los muros. O sea, son fallas que se pueden observar en los muros, ¿ok? Y todo lo que hemos observado, lo que están los ensayos, se puede modelar, ¿no? Por ejemplo, acá un compañero de nosotros nos indica la siguiente consulta, nos dice, ¿el Perfon 3D y el OpenSys son capaces de predecir el comportamiento? Sí. El OpenSys es un programa bien complejo, es un software libre, ¿no? En donde uno puede editar, es un poco complejo, ¿ya? Pero mientras más pasa el tiempo eh, va siendo de uso más general, ¿no? Más personas están aprendiendo a usarlo. El Perfon 3D tiene sus limitaciones. También se puede tratar de predecir con ciertas características este comportamiento en el Perfon 3D. Y en el OpenSys, ni qué decir, ¿no? Es un programa mucho más completo en donde ustedes pueden colocar sus propias rutinas de cálculo, ¿no? ¿Ok? A ver, continuamos, a ver. Eh, Si ustedes no tienen un software tan complejo, por ejemplo, podemos usarlo también en lo que es el SAP y el ETABS. Y el SAP y el ETABS también pueden, si trabajamos directamente con lo que es la norma del ACE 41, tanto 13 como 17, podemos obtener, mediante el método de coeficientes, hacer modelamientos de rótula plástica, ¿ok? En elementos para lo que son por corte y por flexión. Por ejemplo, acá tenemos en estos muros. En los muros se espera que la rótula plástica esté en la parte de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, se podría modular, y eso te lo indica, ¿no? La tabla 10.19 de la 64117, los factores de entrada en la tabla, ¿ok? Para poder proporcionar y hacer una rótula plástica tipo PM3, ¿no?
una rótula plástica, como está acá, por ejemplo. ¿Ok? Podemos obtener una rótula plástica asignándole y considerando que la plastificación será más... El ETABS y el SAP el ETABS lo considera siempre generalmente y el SAP también a la mitad del elemento, ¿no? Una rótula plástica en L medios o H medios. ¿Ok? Esa es una consideración que tiene el SAP, por ejemplo, ¿no? Y cuando las comparas con un ensayo, sí es un resultado cercano. Por ejemplo, esta es una rótula plástica, ¿ok? Este es un método de fibras, por ejemplo, para modelar una rótula plástica. Este es un muro esbelto, una rótula plástica y modelarla, ¿no? ¿Con qué? Con las no linealidades del material, ¿no? Para concreto no confinado, el concreto no confinado se consideraría en el alma y el concreto confinado se consideraría en los elementos de borde. Y con eso podemos modelar nuestro muro de concreto y poder predecir lo que es el comportamiento inelástico o no lineal o plástico de nuestro muro de concreto armado, ¿no? ¿Ok? Y también podemos hacer lo siguiente ejercicio que es interesante, ¿no? Comparar lo que nos indican las tablas del ACI 3, del AC 4117 con la tabla 10.19 y compararlo con el resultado obtenido haciéndole un ensayo con un ensayo de laboratorio, ¿ok? O también haciendo un modelamiento con el Perfond 3D, un análisis no lineal, o también un modelamiento con el SAP 2000, ¿no? Con el análisis no lineal, ¿no? También podemos modelar lo que es las rótulas plásticas en vigas de acople, ¿no? En vigas de acople se define manualmente mediante lo que es la tabla 10.19, vigas reforzadas con diagonales, ¿no? La tabla 10.19 con vigas reforzadas por diagonales. Acá tenemos, por ejemplo, lo que son las tablas 10.19, por ejemplo. Estas son rótulas plásticas dominadas por flexión, ¿ok? ¿Ok? Rótulas plásticas lo que son controladas por flexión en muros y vigas de acople, ¿no? Acá vemos en la parte de arriba, en lo que es 1, acá vemos lo que son las consideraciones de los coeficientes A, B y C y los límites de desempeño, como la operación inmediata, seguridad de vida y prevención de colapso, ¿para quiénes? Para lo que son los muros, ¿no? Lo que es el A, B y C, ¿ok? Para elementos, tanto como quiénes, para elementos tipo muro, con rótulas plásticas con el giro, y para elementos tipo vigas de acople, ¿no? Pero que son, ¿qué? Dominadas por flexión, ¿ok? Son dominadas, o sea, son elementos dominados por flexión, o sea, acá podría ser cuando el entre H fuera mayor que 4, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Porque sabemos que el elemento va a ser controlado por flexión, pero si fuera un elemento, bien peraltado en relación a su ancho, va a ser un elemento, una viga de acople, por ejemplo, controlada por cortante, y también si es un muro menos esbelto que el anterior, es un muro más ancho, puede ser un muro de acople controlado también por ¿quién? Controlado por cortante, ¿ok? Entonces, para eso vamos a considerar otros coeficientes que son el coeficiente de E y G, y el C y el F, ¿ok? Entonces, en función de estos valores, vamos a colocar los coeficientes y vamos a poder obtener, ¿quién? Las gráficas momento-rotación, ¿ok? Para lo que es una viga, un muro de concreto armado y su viga de acoplamiento, ¿ok? Entonces, acá la pregunta es la siguiente, ¿no? Oye, pero ¿cómo se compararía o qué tal sería comparar lo que es estas gráficas momento-rotación del muro de concreto armado y lo que es una viga de acople, estas gráficas de esfuerzo de formación, con lo que es uno haciendo un ensayo, un análisis no lineal, por ejemplo, podría ser utilizando el método de fibras, o también con los software, por ejemplo, del SAP 2000 o el Perfond 3D, ¿no? Sería interesante comparar y ver resultados. Entonces acá sabemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que les comenté, el A, B, C y D para los elementos. Este es el comportamiento de una viga de acoplamiento, ¿ok? Cómo calculamos las rotaciones en función de los elementos. Y acá está, ¿no? Este es interesante, ¿no? Lo que es el comportamiento de estas vigas de acople, ¿ok? Y estos giros que vemos acá son estas rotaciones que están acá. Estas rotaciones, ¿no? La rotación por flexión, la rotación por cortante y una rotación que aquí indica acá por un deslizamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que les comenté que quería combinar es lo siguiente que se muestra en esta figura, ¿no? Esta es una curva de aumento-rotación, ¿ok? En donde comparamos lo que es el resultado de un ensayo, que es un test, versus lo que indica el AC4117, ¿no? Acá está este de acá, esta línea es lo que indica el AC41, ¿ok? Y lo de acá es lo que indica lo que es el test, ¿no? El ensayo, ¿no? Entonces vemos lo que es el ensayo obtenido y lo que es la curva
con el AC4117. Entonces es interesante, ¿no? Vieron, acá ven que la rigidez elástica del elemento se asemeja bastante, ¿ok? Con lo que indica, con lo que aparece primeramente en el muro, y luego cómo vamos trabajando gradualmente, ¿no? Y cómo se va obteniendo. Generalmente esta curva va quedando dentro de lo que es nuestra, más o menos acá tenemos la envolvente, ¿no? De lo que es la curva del ensayo. ¿Ok? Entonces se ve interesante para este muro, que es un muro esbelto, comparar lo que es el comportamiento inelástico del muro o el resultado del test, del ensayo, comparándolo con lo que dan las tablas del AC4117, ¿no? ¿Ok? Entonces, trabajando de esta manera el muro, podemos incluso, y también conociendo lo que son los límites de desempeño, como acá están los límites de desempeño, podemos saber, ¿no? El muro cómo se va a comportar. El muro va a estar en operación inmediata, el muro acoplado con la viga de acople va a estar en operación inmediata, en seguridad de vida, en prevención del colapso, o va a estar en el colapso, ¿no? Podemos predecir mediante su curva pushover, ¿ok? O mediante la curva de capacidad, o también mediante el análisis cíclico, y poder predecir de acuerdo a la demanda que se tenga de carga, ¿no? Y cuál es el punto de desempeño del elemento ante la demanda de carga. ¿Ok? Pero es importante para eso conocer quién, conocer la curva de capacidad, y esta curva de capacidad no es nada más ni nada menos que lo que es la envolvente de esto, ¿no? Esta envolvente. ¿Ok? Esta envolvente que se observa ahí. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Hasta acá alguna consulta? El programa Abacus, sinceramente yo no sé usarlo. No, pero lo que he visto en videos en internet me parece que es bastante completo. ¿Ok? Si una placa por requisitos del diseño se tiene que confinar toda la sección, sé que diseñando como una placa con un recubrimiento aproximado de 2 centímetros o se diseñaría como columna de un sistema de disipación de especial. Si una placa por requisitos del diseño se tiene que confinar toda la sección, ¿se sigue diseñando como una placa con recubrimiento o se diseña como una columna? Ese elemento tendrías que diseñarlo por corte y flexión, ¿no? O sea, tendrías que, dependiendo, ¿no? No sé, tendrías que analizarlo bien. Si es dependiendo de la relación de aspecto del muro, del comportamiento, cuánto de cortante tiene, cómo se comporten por flexión, ¿ok? Si tiene un comportamiento más por flexión que por cortante, eso va a depender, por ejemplo, bastante de la relación de aspecto del muro, ¿no? De la placa que me indica. A ver, otro compañero me pregunta, los métodos, sí, se utiliza también lo que es el método de elementos finitos, ¿no? Y también podrías usar el método de puntal tirante, ¿no? También para esos análisis. También esos análisis también lo he visto para muros de utilidad limitada, por ejemplo, ¿no? También se puede hacer. Bueno, acá vemos ahora lo que hemos visto, todo lo que es el análisis, el comportamiento de los muros y cómo se desempeñan y todo lo que se ha visto, y también quién es el que y en dónde podemos obtener la información de cómo predecir este comportamiento mediante estas curvas, ¿ok? De momento de esfuerzo de formación, y sabemos que eso se obtiene de quién. Esas curvas, yo le llamo método de coeficientes, ¿ok? La norma no lo llama así. O sea, la norma se basa en las tablas 10.18, 10.19, 10.20. Es 10 porque es el capítulo 10. En el AC4117, el capítulo 10 es el capítulo de concreto. Entonces yo acá veo el capítulo 10 y dependiendo de eso vamos a ver las tablas, ¿no? Si fuera, por ejemplo, viga y columna sería 10.17, 18 me parece, ¿ok? Pero acá, por ejemplo, tenemos los muros sería 10.19 y dependiendo si es 10.20, si es controlado por cortante, pero vemos que esta gráfica de acá trata de qué? Trata de predecir el comportamiento no lineal del elemento, ¿no? Ante una demanda de carga. Trata de predecir este comportamiento, ¿ok? Y este comportamiento es importante para saber la capacidad del elemento, cuánto se puede deformar y cuánto puede soportar en carga. ¿Ok? Entonces lo que ahora tenemos que ver es cómo calibramos estos modelos no lineales. Entonces vamos a hacer la calibración de elementos de modelos materiales no lineales como el acero y el concreto o hormigón,
para el análisis de la sección de fibra utilizando, por ejemplo, software comerciales como ¿quién? Como el ETABS, el SAP o el Perfond 3D. O también, como se comentó su compañero, podrían usar también lo que es el Abacus, o también podrían usar lo que es el OpenSys, ¿no? Que también es muy usado. ¿Ok? Para tratar de reflejar el comportamiento esterético, o sea, lo que es deriva o rotación, y compararlo con quiénes, con los estudios o los resultados de los test de experimentos, ¿no? Con los estudios experimentales. Acá, por ejemplo, vemos en unas pantallazos del QIEN del Perfond 3D, en donde estamos analizando un muro muy esbelto por flexión y un muro más bajo por cortante, ¿no? Entonces, un muro controlado por flexión y un muro controlado por ¿quién? Por cortante, ¿no? ¿Ok? Entonces, sí se puede hacer en el Perfond 3D de esta manera. Entonces acá vemos, ¿no? Lo que son elementos controlados por flexión, cómo se va definiendo y cómo se va calibrando el modelo en cada parte. Y acá se observa cómo se va controlando, calibrando el modelo para lo que son muros controlados por cortante, ¿no? ¿Qué diferencia vemos? Que acá tenemos una gran utilidad en los materiales y acá no, ¿no? Estos son materiales frágiles y vemos que, miren, tienen poca utilidad por cortante, ¿no? Entonces acá vemos cómo tratamos de calibrar estos modelos. Estáticos y dinámicos. ¿Ok? Estáticos y dinámicos. Entonces, por ejemplo, este es el modelo experimental, por ejemplo, de un muro esbelto, ¿no? Este es un modelo bien conocido y en internet hay bastante información al respecto, ¿no? De Thompson y Wallace, ¿no? Año 2004. Si ustedes buscan estos nombres, Thompson y Wallace, van a encontrar que estos doctores han hecho bastante investigación al respecto, ¿no? Han estudiado muros bajos, muros altos, incluso hay documentos de cómo recomendaciones del modelado de muros esbeltos o bajos con el Perfond 3D, ¿ok? Y para el análisis de estos muros y la no linealidad de ellos, ¿ok? Entonces, acá lo que he tratado de hacer es hacer este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, por temas de tiempo no lo voy a poder hacer en clase, acá, perdón, en la charla, pero sí lo he tenido acá modelado, mira. Acá tengo lo que es la curva lo que es la curva de esfuerzo de formación para este elemento, para este muro, de lo que es TOMS igual al año 2004, ¿ok? Y lo estoy comparando ¿con quién? Con lo que es el resultado experimental. Este es el resultado experimental, ¿ok? Comparándolo con el resultado experimental del espécimen, que es el RW2, que es el de acá, obtengo lo siguiente, ¿no? Este es lo que, bueno, este es el RW2, lo que el pantallazo que he tomado al resultado del Perfond 3D, y acá se asemeja, ¿no? Vemos que acá tenemos el test que está en azul y en rojo tenemos lo que es el resultado del Perfond 3D. Y bueno, vemos que para un muro esbelto, ¿ok? Teniendo las consideraciones del diseño y este armado del acero de refuerzo, porque es muy importante el armado del acero de refuerzo, mediante un análisis numérico podemos obtener qué cosa, o tratar de predecir de forma cercana el comportamiento no lineal, ¿ok? De las estructuras, ¿no? De elementos como los muros, considerando esta no linealidad del material, ¿no? Se observa, ¿no? Claramente cómo se trata de predecir y cómo se asemejan los resultados. Y no solamente con ellos, ¿no? O sea, este es con el modelo experimental de ¿quién? De Thompson y Wallace, el año 2004, y también lo mismo sería con el modelo experimental, por ejemplo, de Chen et al, ¿no? ¿Ok? Acá lo que hacen es predecir el comportamiento no lineal de muros de acoplamiento, ¿no? Por ejemplo, acá tienen un muro de acoplamiento y acá tienen definen varios tipos de secciones, ¿no? El CW, que es el couplet wall, ¿ok? Este CW1, CW2, CW3, y lo comparan, ¿no? ¿Ok? Y acá vemos el ensayo y lo que son las curvas de esfuerzo de formación, ¿no? Las curvas de esfuerzo de formación de los elementos. Vemos igual, ¿ok? Y tenemos acá varias curvas de capacidad, ¿no? Varias curvas fuerzas, desplazamiento. Fuerzas, desplazamiento para CW1, CW2 y CW3, ¿ok? ¿Y qué hemos hecho nosotros? Hemos modelado el CW1, CW2, CW3 y le hemos comparado ¿con quién? Con los resultados. Y nos damos cuenta nuevamente que nos acercamos bastante, ¿no? Al resultado. O sea, haciendo cálculos numéricos, podemos obtener resultados cercanos, ¿ok? Mediante análisis matemático, ¿no? Ese de acá, por ejemplo, son modelos usados con el SAP 2000 y el de acá es el modelo usado con el Perfond 3D,
¿ok? Sería interesante comparar lo que es el resultado de Perform 3D también con el SAP 2000, ¿no? Y con un ensayo. Por ejemplo, acá lo que se comparó fue el resultado con el SAP 2000, o sea, utilizando elementos frames, y utilizando elementos shell, y también utilizando lo que indica lo que es la C41, ¿no? Y por último, también tenemos acá lo que es el modelo de Sant Kumar, ¿ok? En donde vemos el comportamiento, ¿no? De dos tipos de vigas, acopladas, ¿no? Es una viga acoplada muros A y muros B, donde vemos que en el muro A ocurren estas fallas debido a que en estos muros no ha habido un reforzamiento en diagonal. Vemos que es el reforzamiento convencional, mientras que en los muros tipos B sí ha habido un comportamiento en diagonal. ¿Ok? Perdón, sí ha habido un mejor comportamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son muros que están armados como en forma, que tienen un reforzamiento en diagonal, ¿no? Entonces, tengo esta tesis también de lo que es el año 70, es una tesis antigua, del año 74, y lo que se trata de hacer acá es tratar de predecir el comportamiento, ¿no? Entonces, acá tenemos los tipos de muros, el muro A y el muro B, y acá tenemos las curvas fuerza de desplazamiento, ¿ok? Para ambos muros, ¿no? Entonces, vemos que mediante análisis de ensayos pushover, o tiempos historia, como el anterior, podemos tratar de predecir lo que es el comportamiento de los materiales. ¿Ok? Podemos predecir el comportamiento. Por ejemplo, este de acá es como tiempo historia, ¿no? Si vemos acá, acá van a ver que eso está obtenido de quién. A ver. Acá dice, no, time history. ¿Ok? Esto de acá es un tiempo historia, ¿no? Una carga cíclica, ¿no? ¿Ok? Entonces podemos colocarle el historial de carga del ensayo. ¿Ok? Es un ensayo monotónico, ¿no? Pero le dan una función de carga y podemos considerarla y con eso ya poder tratar de formar su curva de capacidad de esfuerzo de formación. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta al respecto? Este método utiliza análisis no lineal estático dinámico, ambos. ¿Ok? El análisis no lineal estático y dinámico. Porque el método de asignar una rótula plástica a un muro, este ya no se subdivide y se queda como un elemento íntegro. Eso depende del software, ¿no? Por ejemplo, hay software que internamente ya le hacen un mallado interno a los elementos, un automesh, o puedes hacerlo un mallado externo. Pero hoy en día, con el mallado interno, que es el automesh, es suficiente, ¿no? Para poder obtener un resultado adecuado. ¿Ok? Yo generalmente no lo subdivido, ¿no? A veces lo subdivido, dependiendo del software, ¿no? O sea, 2000 no necesitas subdividir mucho. Si aplicas el método de fibras, puedes aplicar el método en SAP 2000 también para no linealidad, puedes aplicar el método de Layeret, ¿ok? O también podrías usar lo que es el Perform 3D, lo que estamos viendo acá, este Perform 3D, este resultado lo obtuve utilizando el método de fibras, por ejemplo, ¿ok? Dice, lo obtuve utilizando el método de fibras. Acá está, ¿no? Este es el modelo analizado, el modelo analizado, ¿ok? ¿Alguna consulta más? Entonces acá la idea es la siguiente, ¿no? La idea es tratar de predecir el comportamiento, calibrar estos resultados, ¿ok? Calibrar los resultados, tratar de predecirlos. Si no tienes, es una buena pregunta lo que indica el ingeniero, ¿no? Lo que indica el ingeniero Jorge Martín, indica cómo calibro y valido modelos numéricos si no tengo resultados experimentales. Hay una página del PIR, ¿ok? Entras a la página del PIR que se escribe PEER, en donde hay modelos, es una página de Estados Unidos, en donde hay un montón de ensayos de vigas, de columnas, vigas, muros. Usted entra al PIR, por ejemplo, y trata de buscar una columna que se asemeje a la suya, con la misma cantidad de acero de refuerzo, una distribución parecida, capaz no igual, pero sí parecida. Y trata de calibrar su modelo a lo que indica el PIR. ¿Ok? Eso se puede hacer también, calibrar de esa manera, para poder calibrar modelos numéricos que usted utilice. ¿Ok? ¿Cómo se realiza el proceso de calibración? Es bien complicado de calibración, ¿no? O sea, tenemos que empezar a variar ciertas constantes. Acá el Perform tiene por ejemplo, tiene unas constantes ahí para poder calibrar el modelo y tener un resultado más adecuado, más cercano a la realidad, ¿ok? Que son el X, Y, Z, que le pone el Perform ahí.
que sí se hace variar, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el acero de refuerzo, generalmente utilizamos el modelo, utilizar un modelo elastoplástico o un modelo lineal, ¿no? Para lo que es el acero de refuerzo, ¿ok? Y para lo que es el concreto, simplemente lo dividimos en dos concretos, el confinado y el no confinado, y podemos utilizar lo que es el modelo de Mander, ¿ok? El modelo de Mander para el concreto, y con eso poder obtener y trabajar, ¿no? Y definir nuestra rótula plástica, ¿no? En nuestros elementos. Cuando usted se refiere a curva constitutiva del concreto del acero, me refiero a esto, ¿no? A Mander. Hay varios modelos, ¿no? Puede ser el modelo de Mander, el modelo de Park, ¿ok? Y otros más, ¿no? Que puedes usar para lo que es los modelos constitutivos, ¿no? De lo que es el concreto y también el acero de refuerzo, ¿no? Las curvas de estéresis, dependiendo del material, ¿no? Por ejemplo, para el concreto, generalmente, lo que se usa generalmente en el mayor de los casos y que funciona muy bien es el modelo de Takeda, ¿no? Para lo que es la curva de histéresis del concreto, del material, ¿no? La curva de Takeda. ¿Ok? La calibración se hace en el Perfon. No, también se puede hacer en el SAP. En el SAP también tranquilamente puedes hacer la calibración, ¿no? Dado que en un muro la carga axial influye en el diagrama momento, rotación y ductilidad, ¿qué carga axial podría considerar para lograr una calibración adecuada? La carga axial que vas a considerar en tu muro va a ser la carga axial que reciba este muro en la estructura. Claro, nosotros sabemos que a mayor carga axial, el elemento se comporta más frágil, ¿no? ¿Ok? O sea, la ductilidad se reduce cuando la carga axial aumenta. Entonces, a mayor carga axial, menor ductilidad en el muro, ¿no? Entonces, porque es un elemento dominado por compresión y no por flexión, y el elemento se vuelve un elemento que es menos dúctil, ¿no? Y tiende a tener fallas frágiles. Y la ductilidad, incluso si calculas la carga balanceada, si tu ductilidad es igual a la carga balanceada, tu ductilidad se vuelve 1, es decir, no tienes ductilidad, ¿no? El comportamiento llega a su límite elástico, al punto de fluencia, y falla directamente. Entonces, generalmente, en las calibraciones se considera el 0.1 del F'C por la G para lo que es la carga axial, pero ya si quieres hacerlo para un modelo de un edificio, tu carga axial tendría que ser ¿quién? Tendría que ser la carga que reciba en el análisis estructural, ¿no? Haces tu metrado de cargas y calculas la carga axial que recibe directamente, ¿no? Y ese sería la carga para calcular tu momento, rotación, ¿ok? De los elementos, ¿ok? Cuando ves en el SAP, por ejemplo, en otros programas, tienes que calcular siempre para el diagrama momento de rotación, al menos colocas como 3 puntos en columnas, ¿no? Para que vaya tomando el momento de rotación para distintas cargas axiales. Puede ser pura carga muerta más un porcentaje de carga viva, ¿ok? De esa manera. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, una consulta. Sí. Si tengo una viga, por ejemplo, y que tal vez necesita reforzamiento y quiero hacer el reforzamiento con un acero que no es el convencional, que tenga otras propiedades y otro modelo constitutivo, por ejemplo, el modelar se puede realizar así con los dos modelos constitutivos, por ejemplo, en el ETAPS o en el SAP. Sí, puedes hacerlo en el ETAPS y en el SAP, con varios modelos constructivos. Puedes hacerlo. En el Perfon también. Defines el material, defines un modelo constitutivo del material y luego defines una fibra que tenga este modelo constitutivo. Sí lo puedes hacer. Sí. Entonces, normal, ¿no? No, sí, normal, tranquilamente. Lo puedes hacer con esos modelos, no hay problema. Muchas gracias. Ok. Bueno, sí. Les invito, ¿no? Que participen en el curso que vamos a dictar que comienza este viernes, me parece. Ok, en donde vamos a hacer un análisis de los muros. Vamos a analizar los muros con análisis por fibras también, vigas de acople también. Ok, vigas de acople también vamos a hacer ahí, hacer el cálculo también del refuerzo diagonal. Y vamos a calcular lo que es el momento de rotación,
tanto controlado por flexión y por corte, de acuerdo a la C4117. Y luego vamos a definir y hacer modelamientos, vamos a hacer paso a paso, ¿no? Ya acá por el tema del tiempo no he podido hacer el modelamiento del Perfon 3D, pero sí me gustaría hacerlo en el curso, lo que es el modelamiento en el Perfon de los muros, tanto para los 3 ensayos que les mostré, o en el SAP 2000 también, si no es posible, o en ambos, ¿ok? Y comparar, ¿no?, el resultado del ensayo real con el pushover, ¿no? Y los ensayos son fáciles de obtener, ¿no?, resultados, ¿no? Simplemente ustedes buscan esta tesis en internet y les pueden descargar esta tesis del internet y van a calcular y van a obtener estas curvas, ¿no? Estas curvas del comportamiento, ¿no?, de la carga de desplazamiento en el último punto, en la parte superior para ambos elementos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el curso se pretende hacer eso, ¿no? Hacer los modelamientos, tanto lo que es en el Perfon 3D o en el SAP 2000, para poder hacer y verificar y obtener estas curvas de esfuerzo de formación, ¿ok? Esto que acá que lo exporté, ¿no? Acá lo exporté lo exporté del Excel, lo que obtuve en el Perfon, y poder compararlo con la realidad, ¿no? Con los resultados del ensayo. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por la sesión de hoy. Si estoy abierto a consultas, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me indican, por favor, para responderla. Si se modela una viga de acople considerando rótulas plásticas en sus extremos y se aplica factores de reducción, de rigidez, ¿por qué se aplican o no estos factores de reducción? Dependiendo qué modelo apliques, ¿no? Si vas a usar un modelo, si vas a hacer un modelo, si es una viga de acople, por ejemplo, y puedes usar un modelo, si fuera una resistado dominado por flexión, puedes usar el método de fibras, ¿ok? Y la norma el apéndice A de la ACI 318 te indica que si tú utilizas el método de fibras, en donde consideras la relación constitutiva de los elementos, ya no es necesario que estés aplicando lo que es la reducción de rigideces, ¿ok? Lo que indica el AC4117, ¿no? Ya no es necesario, dependiendo de qué método estés usando. Eso está, por ejemplo, en uno de los apéndices, creo que es el apéndice A del ACI 318, a partir del año 2014, o 2019 está ese apéndice. ¿Ok? En la viga de acople, la norma 60 dice que L entre H menor a 2, pero usted indica, no, L entre H menor a 2 es definitivamente por corte. Yo lo que indiqué fue L entre H menor a 2, L entre H entre 2 y 4, que es el intermedio, y L entre H mayor a 4. Si es mayor a 4 es dominado por flexión. Si es menor a 2, dominado por corte. Y si está entre 2 y 4, tendríamos que revisar en el análisis porque puede estar dominado por flexión o dominado por corte. ¿Ok? O podría estar dominado por corte en una menor medida. Dice, la viga de acople en la norma 60 dice L entre H menor a 2, pero usted indica, bueno, ya le había respondido esto, ¿no? El método, los muros se modelan solo por fibra, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el software hay varios tipos de modelamiento para los muros. Podemos, en el Perfon 3D tiene en esta parte una ventaja a lo que es el SAP, ¿no? Te permite hacer no linealidades por cortante, por ejemplo, ¿no? En el SAP 2000, nosotros, claro, podemos modelar lo que es los muros de corte también por fibra, ¿ok? Por fibra. Se puede modelar por fibra. También hay un análisis de los muros de corte, lo que es por flexión, ¿no? Como layerets, ¿ok? Layerets o también lo que es por fibra, o también podemos modelarlo con el método de columna ancha, ¿no? Con un elemento frame. Y incluso podemos modelarlo con los tres y comparar resultados, ¿no? Siendo con fibras, con layerets o con un elemento frame, ¿no? Y el elemento frame podemos poner una rotura plástica por corte también, ¿no? En el método de pushover vi un método que dibujan frame en diagonal para los muros. El ingeniero Brandy dice, ¿no? Para el elemento claro, para lo que es, cuando hablamos de muros de mampostería, albañilería, claro, dibujamos un frame en diagonal para los muros, exacto, ¿no? Los elementos frame en diagonal es el método que indica el FEMA y el AC4117, que es el método de la diagonal equivalente, ¿no?
Es un método de diagonal equivalente a lo que es el comportamiento de un muro de mampostería. En esta diagonal equivalente colocamos límites de compresión y tracción en los elementos de albañilería, ¿no? Para poder modelar la no linealidad de los muros de albañilería, ¿no? ¿Ok? Y ahora, el otro que dice el ingeniero Luis, dice, vigas de acople entre muros de albañilería. Nunca he visto eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque si puede tener la viga de acople, puede tener el detalle de la viga de la de refuerzo en cruz, en X, pero va a tener en muros de albañilería, va a tener la suficiente longitud de anclaje de estas barras, porque si la barra no tiene una suficiente longitud de anclaje, sería en vano que lo coloques las barras, ¿no? Porque no van a desarrollar toda su capacidad porque la longitud de anclaje está muy limitada, ¿no? Pues no creo que sea capaz de aportar, ¿no? Y otra cosa más también, ¿no? Las vigas de acople siempre tienen un diseño diferente, ¿no? O sea, a veces algunos indican que el método de fibras no sería ideal para una viga de acople que está dominada por cortante o un muro dominado por cortante. ¿Por qué? Porque los métodos generalmente como el de fibras son métodos que se apoyan mucho en la hipótesis de Navier, ¿no? Entonces, de Navier-Bernoulli, por ejemplo, ¿no? En donde dicen que las secciones planas se mantienen planas después del giro. En cambio, en estos muros de acople, que son muros muy largos, o muros chatos, o las vigas de acople, podríamos usar otros métodos como también como puntal tirante, ¿no? Ok, entonces, a ver, esto sería todo por la charla en esta oportunidad, y sería muy bueno encontrarnos más adelante. Si tienen consultas, las pueden dejar por el WhatsApp también, ¿ok? Y bueno, les invito a participar en el curso que vamos a dictar, que empieza el día viernes. Vamos a desarrollar todos los modelos paso a paso, los modelos no lineales paso a paso, y, y vamos a hacer las comparaciones, ¿ok? Con distintos métodos. Este video sí, lo voy a publicar en la página de Facebook, ¿ok? Vamos a publicarlo en la página de Facebook porque no hemos podido hacer la transmisión en vivo, ¿ok? Y bueno, y todos los que han participado en esta sesión me indican acá en la dirección que tienen un descuento exclusivo, ¿no? De los que están presentes, un descuento exclusivo, ¿ok? Siguen con el descuento del 20% que fue hasta 5 de agosto, pero se mantiene para ustedes, ¿ok? Si desean participar en el curso que inicia el día viernes, donde vamos a desarrollar paso a paso cada modelamiento. Entonces nos estaríamos viendo más adelante, Dios mediante, y muchas gracias por su participación, y hasta luego. Gracias con todos.